Evangelio de hoy. Lunes 19 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 18 al 22. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron a decirle a Jesús: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les respondió: ¿Es que pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Llegarán días en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el remiendo tira del vestido, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino rompe los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que revela el corazón. La escena se abre con una pregunta que, más que buscar información, deja al descubierto una inquietud profunda del corazón humano. No se trata solo de prácticas religiosas, ni de comparaciones externas, sino de una dificultad interior para comprender lo nuevo que irrumpe. La pregunta nace cuando lo conocido ya no alcanza para explicar lo que está ocurriendo. Cuando las categorías habituales parecen quedarse cortas frente a una experiencia distinta. Aquí la fe es confrontada con su propia manera de entender a Dios. Porque muchas veces el creyente se siente seguro cuando todo encaja en esquemas previsibles. Sin embargo, cuando la novedad aparece, surge la incomodidad, la sospecha, incluso el juicio. Esta pregunta, cargada de tradición y de hábito, se convierte en un espejo, donde el corazón puede reconocerse, descubriendo si vive desde una relación viva, o desde una repetición que ha perdido su sentido más profundo. El tiempo de la presencia que transforma. La respuesta que se despliega no niega el valor de las prácticas, pero las reubica en su verdadero lugar. Hay un tiempo marcado por la presencia viva. Un tiempo en el que la cercanía transforma la manera de vivir, de esperar y de ofrecer. Cuando la presencia es real, la vida cambia de ritmo. El corazón se ensancha y la fe deja de vivirse como carga, para convertirse en experiencia compartida. En este horizonte, las prácticas no desaparecen, pero ya no ocupan el centro. El centro es la relación, el encuentro que da sentido a todo lo demás. La reflexión invita a reconocer que hay momentos en los que la vida pide celebración y otros en los que pide espera. Y que confundir esos tiempos puede vaciar de sentido tanto la austeridad como la alegría. Discernir el tiempo presente se vuelve, así, una tarea espiritual profunda y exigente. La novedad que no cabe en lo rígido. El mensaje avanza con una imagen interior poderosa, que habla de lo nuevo como una fuerza viva, que no puede ser contenida por estructuras rígidas. No se trata de despreciar lo antiguo, sino de reconocer sus límites. Cuando ya no puede acoger la vida que se ofrece. La rigidez no es fidelidad, sino miedo disfrazado de seguridad. Cuando el corazón se endurece, incluso lo sagrado puede volverse estéril. La reflexión conduce a una verdad incómoda, pero liberadora, que invita a revisar. ¿Hasta qué punto las propias seguridades han dejado espacio a la vida o se han
convertido en muros que la detienen. Lo nuevo pide un corazón capaz de estirarse, de aprender, de dejarse tocar. Porque sólo así puede mantenerse vivo sin romperse. La fidelidad entendida como crecimiento. Aquí se revela una comprensión más honda de la fidelidad. No es una fidelidad inmóvil, anclada en el pasado, sino una fidelidad que crece, que madura, y que se deja purificar por el paso del tiempo. Permanecer fiel no significa repetir siempre lo mismo, sino mantenerse en la verdad profunda que da origen a todo. Cuando el corazón comprende esto, deja de temer al cambio y aprende a discernirlo. La fidelidad auténtica no se aferra a las formas, por miedo a perder identidad, sino que confía en que la identidad se fortalece cuando se abre a la vida. Esta comprensión libera de la angustia de tener que defender constantemente lo conocido y permite caminar con mayor serenidad y confianza. El corazón como espacio de renovación. La reflexión se adentra entonces en el lugar donde todo se decide, el corazón. No son las normas externas las que primero necesitan transformarse, sino la disposición interior. El corazón rígido se protege, se cierra y juzga, mientras que el corazón disponible escucha, discierne y acoge. Aquí la fe se vuelve profundamente personal, porque cada uno es invitado a preguntarse desde dónde vive su relación con Dios. Si desde el temor a perder lo que conoce, o desde el deseo de dejarse conducir hacia una plenitud mayor. La renovación verdadera comienza siempre en lo interior. En ese espacio silencioso, donde se decide si la vida nueva encontrará lugar o será rechazada por incomodidad o miedo. La fe como relación viva y no como sistema. Esta palabra conduce a una conversión profunda de la manera de entender la fe. Ya no como un sistema cerrado de prácticas que se cumplen, sino como una relación viva que respira, que crece y que se transforma. Cuando la fe se vive como relación, las prácticas recuperan su sentido, porque nacen del amor y no de la obligación. En cambio, cuando se vive como sistema, incluso lo más sagrado puede volverse pesado y vacío. La reflexión invita a recuperar el centro, a volver a la fuente, para que todo lo demás encuentre su lugar justo. Desde esta perspectiva, lo nuevo no amenaza, sino que revela la vitalidad de una fe que sigue actuando en la historia y en la vida concreta. La comunidad llamada a discernir y no a temer. La enseñanza se expande también hacia la dimensión comunitaria. Toda comunidad corre el riesgo de confundir estabilidad con inmovilidad, tradición con rigidez. Sin embargo, la vida comunitaria está llamada a un discernimiento constante, a una escucha compartida que permita reconocer cuando es tiempo de conservar y cuando es tiempo de renovarse. La comunidad que se cierra por miedo pierde capacidad de transmitir vida, mientras que la que se abre con discernimiento se vuelve espacio de acogida y de crecimiento. Esta apertura no es superficial ni improvisada, sino fruto de una profunda fidelidad a lo esencial, que permite recrear las formas sin perder el alma. La libertad interior que brota de la confianza. Aceptar esta enseñanza conduce a una libertad interior profunda. Una libertad que no consiste en hacer cualquier cosa, sino en vivir sin miedo, sostenido por la confianza. Cuando el corazón confía, deja de necesitar el control absoluto y se abre a la sorpresa.
Esta libertad permite vivir la fe con alegría serena, sin comparaciones ni juicios constantes. Desde ella, el creyente puede acoger lo nuevo sin ansiedad y sostener lo antiguo sin absolutizarlo. Es una libertad que nace de saber que la vida que se recibe es un don, y que ese don se renueva continuamente. Para quien se atreve a vivir con el corazón abierto. La vida cotidiana como lugar donde todo se verifica. La reflexión no se queda en el plano de las ideas, sino que desciende a la vida cotidiana, donde esta palabra se hace concreta. Es en las decisiones pequeñas, en las relaciones, en los conflictos, y en las rutinas donde se revela si el corazón está dispuesto a renovarse. Allí se ponen a prueba las rigideces y se manifiestan las aperturas. La vida diaria se convierte así en el lugar privilegiado donde lo nuevo busca espacio. No de manera espectacular, sino a través de llamados discretos que piden atención y disponibilidad. Cuando el corazón aprende a reconocer estos llamados, la existencia entera se transforma en un camino de crecimiento continuo. La madurez espiritual que acepta el proceso. La palabra sigue desplegándose como un camino que no se recorre de una sola vez, sino paso a paso, con una paciencia que nace de la confianza. La madurez espiritual no se alcanza por la acumulación de prácticas, ni por la rigidez de las posturas, sino por la capacidad de aceptar el proceso interior que la vida va proponiendo. Cada etapa trae consigo una invitación distinta, y el corazón aprende a reconocer que no todo puede vivirse de la misma manera siempre. Hay tiempos de silencio y tiempos de palabra, momentos de espera y momentos de impulso. La enseñanza invita a no forzar los ritmos, a no apresurar lo que necesita madurar. Lentamente, porque la vida nueva no se impone, sino que crece cuando encuentra un corazón dispuesto a acompañarla con humildad y perseverancia. La humildad que abre espacio a lo nuevo. En este punto la reflexión toca una fibra profunda. La humildad interior. Aceptar lo nuevo requiere reconocer que no se posee toda la verdad ni se domina todo el camino. El corazón humilde no se defiende constantemente. No necesita justificar sus seguridades, porque sabe que aprender es parte del camino. Esta humildad no debilita la fe, sino que la purifica, la vuelve más auténtica y más cercana a la vida real. Cuando el creyente se permite aprender de nuevo, escuchar de nuevo y comenzar de nuevo, la fe deja de ser un peso y se convierte en un espacio de crecimiento continuo, donde lo nuevo es recibido como don y no como amenaza. El riesgo de absolutizar las formas. La reflexión avanza señalando un riesgo sutil pero real. El de absolutizar las formas externas y convertirlas en un fin en sí mismas. Cuando esto ocurre, lo que nació para sostener la vida termina sofocándola. Las formas son necesarias, pero solo cuando permanecen abiertas a la vida que las habita. El corazón es invitado a preguntarse si vive las prácticas como medios que conducen al encuentro o como refugios que evitan el cambio. Este discernimiento es exigente, porque obliga a renunciar a seguridades aparentes para abrazar una verdad más profunda. Sin embargo, es un camino liberador, porque devuelve a las formas su sentido original. El de servir a la vida y no reemplazarla. La transformación que se da en silencio.
Muchas veces la renovación más profunda no se percibe de inmediato. Ocurre en silencio, sin grandes gestos ni palabras llamativas. El corazón cambia lentamente, casi sin darse cuenta, y solo con el tiempo se advierten los frutos. La reflexión invita a confiar en estos procesos silenciosos. A no medir la autenticidad de la fe por resultados visibles o rápidos. La vida nueva trabaja en lo oculto, transformando actitudes, sanando heridas, ampliando la mirada. Quien aprende a respetar estos tiempos descubre una paz profunda, porque deja de exigirse pruebas constantes y se abandona a una confianza serena que sostiene el camino. La interioridad como lugar de discernimiento verdadero. La reflexión sigue profundizando, hasta llevar la mirada al espacio más íntimo, donde se deciden las opciones verdaderas. La interioridad no es huida del mundo ni refugio egoísta, sino el lugar donde el corazón aprende a escuchar sin ruido y a discernir sin prisas. Allí se confrontan los miedos, las resistencias y los deseos más hondos. La enseñanza invita a volver una y otra vez a ese espacio interior, porque solo desde ahí se puede reconocer si lo nuevo que llega es una amenaza imaginada o una gracia que pide acogida. Cuando el creyente cultiva esta interioridad, la fe deja de depender de impulsos externos y se vuelve más libre, más consciente y más capaz de sostener decisiones profundas sin perder la paz. La memoria que agradece sin encadenar. En este camino aparece también el valor de la memoria, entendida no como nostalgia paralizante, sino como gratitud que libera. Recordar el camino recorrido ayuda a reconocer la fidelidad que ha sostenido la vida. Pero no debe convertirse en una cadena que impida avanzar. La reflexión invita a una memoria reconciliada, capaz de agradecer lo vivido sin absolutizarlo. Cuando la memoria se vive así, el pasado se convierte en raíz y no en ancla. Desde esa raíz, lo nuevo puede brotar con fuerza, sin romper la continuidad de la historia, integrando lo vivido en un proceso que sigue abierto y fecundo. La escucha que transforma la mirada. Aceptar la novedad exige una escucha profunda. Una escucha que no se queda en la superficie, ni se limita a confirmar lo que ya se piensa. Es una escucha que transforma la mirada, porque permite ver la realidad desde un ángulo nuevo. La reflexión muestra que muchas resistencias nacen de no escuchar de verdad, de escuchar solo para responder o para defender posiciones. En cambio, cuando el corazón escucha con apertura, descubre matices, comprende procesos y se vuelve más compasivo consigo mismo y con los demás. Esta escucha es un acto de fe, porque implica confiar en que la verdad no se pierde cuando se la busca con sinceridad, sino que se revela de manera más plena. La relación viva que sostiene el camino. Todo este proceso encuentra su fuerza en la relación viva que sostiene la fe. No se trata de un ideal abstracto, sino de una experiencia concreta que acompaña el camino y lo renueva. Cuando la relación está viva, el corazón no se siente solo frente a los cambios, porque sabe que hay una presencia que guía, corrige y anima. Esta certeza no elimina las dudas ni las dificultades, pero les da un sentido nuevo. La reflexión invita a cuidar esta relación como el centro desde el cual todo se ordena. Porque cuando el centro está vivo, las periferias pueden transformarse sin generar caos ni pérdida de identidad. La coherencia interior que unifica la vida.
La reflexión sigue profundizándose, hasta mostrar que la verdadera renovación no es fragmentaria, sino integradora. Cuando el corazón se abre a lo nuevo, no se divide ni se contradice, sino que comienza a unificarse. Muchas tensiones interiores nacen de vivir la fe separada de la vida cotidiana, como si fueran dos ámbitos que apenas se tocan. Esta enseñanza invita a una coherencia interior donde lo que se cree, lo que se celebra y lo que se vive encuentren armonía. La novedad no rompe esta coherencia, sino que la fortalece porque obliga a revisar actitudes, decisiones y motivaciones profundas. En ese proceso, el creyente descubre una unidad interior más sólida, capaz de sostener los cambios sin perder el sentido. La verdad que libera de la apariencia. En este camino, la reflexión también desenmascara la tentación de quedarse en la apariencia. Cuando las formas externas ocupan el centro, la vida interior se empobrece, aunque todo parezca correcto desde fuera. La palabra invita a ir más allá de lo visible, a dejar que la verdad toque lo profundo y transforme desde dentro. Esta verdad no humilla ni destruye, sino que libera, porque permite reconocer lo que necesita ser sanado y lo que puede crecer. La apertura a lo nuevo se convierte así en un acto de honestidad interior, donde el corazón se atreve a mirarse sin máscaras, confiando en que solo la verdad puede conducir a una libertad más plena. La fragilidad como lugar de encuentro. Aceptar lo nuevo implica reconocer la propia fragilidad. Cambiar expone, descoloca y a veces hace sentir vulnerable. Sin embargo, la reflexión muestra que esa fragilidad no es un obstáculo, sino un lugar privilegiado de encuentro. Cuando el corazón deja de protegerse detrás de seguridades rígidas, se vuelve más humano, más cercano y más capaz de acoger. La fe vivida desde la fragilidad no es débil, sino profundamente auténtica, porque se apoya en la confianza y no en el control. En ese espacio frágil, la vida nueva encuentra terreno fértil para crecer con libertad y profundidad. La esperanza que se renueva en cada etapa, a medida que el camino avanza. La esperanza se renueva con cada etapa. No se trata de una esperanza ingenua que niega las dificultades, sino de una certeza serena, que atraviesa los cambios sin perder el rumbo. La reflexión invita a mirar el futuro no como una amenaza, sino como un espacio donde la vida sigue actuando. Cada etapa trae desafíos distintos, pero también dones nuevos que solo pueden ser recibidos si el corazón permanece abierto. Esta esperanza sostiene el proceso, porque recuerda que la renovación no es pérdida, sino crecimiento, y que todo lo que se vive con apertura puede convertirse en fuente de plenitud. La conversión como movimiento interior constante. La reflexión se adentra ahora en la comprensión de la conversión no como un acontecimiento aislado, sino como un movimiento interior constante que acompaña toda la vida. Convertirse no significa romper de manera abrupta con todo lo anterior, sino permitir que el corazón sea reorientado una y otra vez hacia lo esencial. Esta enseñanza muestra que la fe viva nunca se instala definitivamente en una forma cerrada, porque siempre está en camino. Cada etapa trae nuevas luces y también nuevas exigencias. Y el corazón es invitado a ajustarse con humildad, dejando que la vida nueva vaya moldeando pensamientos, afectos y decisiones. En este proceso, la conversión se vuelve un modo de vivir,
Una actitud permanente de apertura que mantiene el corazón despierto y disponible. El desprendimiento que hace espacio a la vida. Aceptar la novedad implica un desprendimiento interior que no siempre es fácil. Soltar seguridades, dejar hábitos que ya no dan vida. Renunciar a formas que antes sostenían, pero que ahora pesan, todo esto exige una libertad profunda. La reflexión invita a comprender que este desprendimiento no es pérdida, sino ganancia silenciosa. Cuando el corazón se vacía de lo que ya no puede contener la vida, se prepara para recibir algo más pleno. Este vaciamiento no se vive desde la violencia ni desde la culpa, sino desde una confianza serena que sabe que la vida nueva no deja al corazón en la intemperie, sino que lo habita con mayor profundidad. La obediencia entendida como escucha confiada. En este camino aparece también una comprensión más honda de la obediencia. No como sometimiento ciego, sino como escucha confiada. Escuchar implica atención, discernimiento y disponibilidad para dejarse conducir. Incluso cuando no todo está claro. Esta obediencia nace del amor y no del miedo. Y por eso no aplasta la libertad, sino que la orienta. La reflexión muestra que cuando el corazón, cronómetro igual a 1300, v, aprende a escuchar de verdad, deja de resistirse automáticamente a lo nuevo y comienza a reconocerlo como una llamada que busca conducirlo hacia una vida más auténtica y fecunda. La paz que acompaña al corazón disponible. A medida que el corazón se abre, comienza a experimentar una paz distinta, no la paz que nace del control o de la certeza absoluta, sino la paz que brota de la confianza. Esta paz no elimina las preguntas ni las dificultades, pero las envuelve en una serenidad profunda que permite atravesarlas sin perder el centro. La reflexión invita a reconocer esta paz como un signo de que el camino, aún exigente, está habitado por una presencia que sostiene. Cuando el corazón se deja guiar, la inquietud se transforma en búsqueda y el temor en apertura. La identidad que se purifica en el cambio. La reflexión sigue mostrando que la identidad profunda no se pierde cuando se atraviesa el cambio, sino que se purifica. Muchas veces el temor a lo nuevo nace del miedo a dejar de ser quienes creemos ser. Sin embargo, esta enseñanza revela que la verdadera identidad no está fijada en formas externas ni en prácticas concretas, sino en una relación viva que da sentido a todo. Cuando el corazón se abre a la novedad, descubre que lo esencial permanece, mientras que lo accesorio se ordena y se renueva. El cambio, lejos de desfigurar, aclara, libera de añadidos innecesarios y devuelve a la fe una transparencia más fiel a su origen. La mirada renovada sobre uno mismo y sobre los demás. Aceptar esta palabra transforma también la manera de mirarse a uno mismo y de mirar a los demás. El corazón que se deja renovar aprende a ser más compasivo, menos severo y más paciente. Ya no se juzga con dureza por no encajar en moldes rígidos, ni juzga a los otros por vivir procesos distintos. La reflexión invita a una mirada más amplia, capaz de reconocer que cada persona camina a su ritmo, y que la vida nueva actúa de maneras diversas. Esta mirada renovada genera espacios de acogida y comprensión, donde la fe se convierte en lugar de descanso y no de presión. La creatividad espiritual que brota de la apertura.
cuando el corazón se abre a lo nuevo, surge una creatividad espiritual inesperada. La fe deja de repetirse de manera automática y comienza a expresarse con frescura en la vida concreta. Esta creatividad no es improvisación vacía, sino respuesta viva a una presencia que sigue actuando. La reflexión invita a reconocer que la vida espiritual no está destinada a marchitarse en la rutina, sino a renovarse continuamente, encontrando nuevas formas de expresar lo esencial sin traicionarlo. En esta creatividad, la fe se vuelve más encarnada, más cercana y más capaz de dialogar con la realidad que la rodea. Permanecer abiertos para que la vida siga naciendo. La reflexión alcanza ahora su descanso sin cerrarse del todo, porque el mensaje que la sostiene no se agota, sino que se convierte en actitud de vida. Todo el camino recorrido conduce a una certeza profunda y serena. La fe auténtica no se conserva por la rigidez, ni se protege por el miedo, sino que se mantiene viva cuando el corazón acepta renovarse. Lo nuevo no irrumpe para destruir, sino para ensanchar, para devolver frescura a lo esencial, y para liberar a la fe de todo aquello que, con el tiempo, ha dejado de dar vida. Permanecer abiertos implica confianza, paciencia y humildad. Confianza para soltar seguridades que ya no sostienen, paciencia para respetar los procesos lentos del corazón, y humildad para reconocer que siempre hay más por aprender y recibir. En esta apertura, la fe se vuelve más humana, más compasiva y más verdadera, capaz de evitar la complejidad sin perder el centro, y de caminar en medio de la tensión sin quebrarse. Así, la enseñanza se convierte en un llamado permanente a vivir desde lo esencial, a discernir sin miedo, y a dejar que la vida nueva encuentre espacio en lo cotidiano. No como una exigencia pesada, sino como una invitación a la plenitud. El corazón que se deja transformar descubre que la fidelidad no es inmovilidad, sino crecimiento, y que solo quien se atreve a abrirse puede experimentar una fe viva, profunda y fecunda, que no se encierra en el pasado ni se angustia por el futuro, sino que vive el presente como lugar donde la vida sigue naciendo, hoy y siempre.